Historia de México, siglo XX, 1705-2017, 55 preguntas. Las leyes de reforma desempeñaron un papel importante en la consolidación de la independencia, ya que propiciaron el surgimiento de nuevos grupos sociales para transformar la estructura económica del país. Las leyes de reforma tuvieron algunas consecuencias negativas. ¿Cuál fue una de ellas, según su libro de texto? El desarrollo del latifundismo laico. Hacia 1856, la principal diferencia entre los liberales y los conservadores radicaba en que estos últimos pretendían evitar la revolución política, económica y social y defender los intereses del clero y los terratenientes. Uno de los postulados de la Constitución de 1857 fue el reconocimiento de la soberanía popular. Una de las consecuencias positivas de las leyes de reforma fue circulación de grandes capitales eclesiásticos. Juárez, en su Manifiesto a la Nación de 1859, sostuvo que para arraigar los principios de la Constitución era necesaria la separación de la Iglesia y el Estado. Una de las medidas adoptadas por Juárez al restablecer su gobierno en 1861 fue expulsar a sus dirigentes eclesiásticos por apoyar el grupo conservador. Una de las principales proposiciones aplaudidas por la Junta de Notables en julio de 1863 fue adoptar una forma de gobierno para México, una monarquía católica hereditaria. Mediante el Tratado de Manley Ocampo, firmado en diciembre de 1859, los liberales se comprometían a permitir a los norteamericanos la libre circulación a perpetuidad por el Istmo de Tehuantepec. Para venir a gobernar México, Maximiliano puso como condición que fuera apoyado por la mayoría del pueblo mexicano. Uno de los objetivos inmediatos que se propuso Juárez al triunfo de la República fue organizar la hacienda pública. Una de las dificultades que encontraron los gobiernos de Juárez y Lerdo para consolidar las reformas políticas y sociales necesarias al país fue la falta de apoyo político por parte del grupo conservador. ¿Cuál de las siguientes opciones señala el autor del Plan de Norio? Porfirio Díaz. Dos de las tendencias en que se dividió el Partido Liberal en 1867 fueron los lerdistas y porfiristas. Durante su gobierno, Juárez llevó a efecto algunas realizaciones en materia educativa. Una de ellas fue la creación de la Escuela Nacional Preparatoria. Elija la opción que menciona uno de los principales puntos del Plan de Tuxtepec: el desconocimiento de Sebastián Lerdo de Tejada como presidente. El acto jurídico que permitió a Porfirio Díaz asumir la presidencia de la República en 1888 a 1892 fue la reforma constitucional que permitía la reelección por un solo periodo.
Porfirio Díaz llegó a la presidencia de la República en 1877. Esto fue posible gracias a movimiento militar que surgió a raíz del Plan de Tuxtepec. Uno de los grandes problemas internacionales que atendió Porfirio Díaz durante su régimen fue el enfrentamiento con Guatemala debido a problemas limítrofes. Para frenar el avance del movimiento revolucionario, Porfirio Díaz ofreció establecer legalmente la libre organización de partidos políticos. Las marcadas diferencias sociales durante el porfirismo se debieron fundamentalmente a estricta explotación de las riquezas naturales realizada por capitalistas nacionales y extranjeros. Uno de los objetivos fundamentales de Porfirio Díaz al promover la inversión de capitales extranjeros en el país era incrementar la exportación de materias primas. ¿Cuál fue la esencia del modernismo literario en nuestro país? La ausencia de los valores de nacionalidad mexicana en la mayoría de las obras. La filosofía del positivismo ejerció profunda influencia en la vida cultural de México. El introductor de dicha corriente fue Gabino Barreda. ¿Cuál de las siguientes opciones señala la obra más trascendental de Justo Sierra? La creación de la Universidad Nacional de México. Uno de los medios que utilizó Porfirio Díaz para ejercer el control político absoluto del país fue apoyarse en el poder de los caciques locales. Una característica distintiva del Partido Democrático surgido como consecuencia de la entrevista Díaz-Cressman fue su lucha por lograr el respeto a la libertad y a la vida humana. Un factor determinante en la caída del gobierno porfirista fue el retiro del apoyo de los inversionistas extranjeros. ¿Cuál de las siguientes opciones señala uno de los postulados básicos del programa del Partido Liberal Mexicano? La instauración de la jornada máxima de 8 horas diarias. La idea central desarrollada por Madero en la sucesión presidencial en 1910 se resume a la consigna sufragio efectivo, no reelección. Entre los acontecimientos que influyeron en el surgimiento del movimiento obrero mexicano destaca la actividad sindical de algunos anarquistas españoles. Elija la opción que señala un hecho que propició el derrocamiento de Francisco I. Madero, el golpe de Estado encabezado por Victoriano Huerta. Uno de los puntos básicos del Plan de San Luis era la anulación de las elecciones del 26 de junio de 1910. Bajo el régimen de Madero no se llevaron a la práctica los postulados agraristas de la revolución. Esto se debió principalmente a que los porfiristas siguieron ocupando puestos importantes en el gobierno. Una de las metas fundamentales del zapatismo fue restituir las tierras comunales a los pueblos. La intervención de los Estados Unidos en el derrocamiento de Madero se realizó principalmente a través del apoyo que brindó su embajador en México a grupos porfiristas. Según su libro de texto, los centros obreros que luchaban por conseguir sus demandas laborales
surgieron como consecuencia de la difusión del programa del Partido Liberal Mexicano. Uno de los puntos fundamentales nacidos por los representantes del gobierno y de la revolución en los tratados de Ciudad Juárez, la renuncia de Porfirio Díaz como presidente de la República. Una de las organizaciones laborales que se crearon en 1911 como consecuencia del manifiesto de los grupos mayoristas fue la Confederación Nacional de Trabajadores, CNT. Con la proclamación del Plan de Guadalupe, Venustiano Carranza pretendía principalmente restablecer el gobierno legal. Como consecuencia del incumplimiento de las peticiones agrarias, Zapata proclama el Plan de Ayala, demandando principalmente la devolución de los terrenos que pertenecían a los campesinos. ¿Cuáles fueron las facciones en que se dividieron las fuerzas revolucionarias después del derrocamiento de Victoriano Huerta? Villistas, carrancistas y zapatistas. Una de las disposiciones de la Convención de Aguascalientes fue el nombramiento de Eulalio Gutiérrez como presidente interino de la República. Al desembarcar sus tropas en el puerto de Veracruz en 1914, Estados Unidos pretendía fundamentalmente impedir la toma del poder por el ejército de Carranza. ¿Cuál de las siguientes opciones sería uno de los postulados fundamentales del artículo 3 constitucional? La enseñanza primaria debe ser gratuita y obligatoria. La política exterior de Venustiano Carranza se caracterizó por preservar los intereses de la nación. Esto se manifestó principalmente en su opción al avance del imperialismo norteamericano. Uno de los principios establecidos por el artículo 27 de la Constitución de 1917 es el dominio de la nación sobre los minerales y sustancias que constituyen al subsuelo. ¿Cuáles fueron los motivos argumentados por Carranza para convocar un Congreso Constituyente? Revisar la situación socioeconómica de la nación, promulgar las leyes acordes con las reformas dictadas durante la lucha y preservar el espíritu liberal. ¿Cuál de las siguientes opciones señala un hecho que se dio durante el gobierno de Álvaro Obregón? La fundación de la SEP. Durante el gobierno de Portes Gil, el Estado y la Iglesia llegaron a una conciliación a partir del respeto absoluto a la Constitución por parte de los miembros de la Iglesia. Uno de los lineamientos fundamentales de la política religiosa de Plutarco Elías Calles fue la aplicación de los principios constitucionales que desvinculaban la educación de la Iglesia. El gobierno de López Mateos se caracterizó por la introducción de un amplio programa de desarrollo nacional. Para lograr sus metas, entre otras medidas, se impulsó la reforma agraria, introduciendo nuevas técnicas en la agricultura. Una de las medidas tomadas por el gobierno de Cárdenas en el sector agrario fue eliminar los latifundios del país. Según su libre texto, uno de los 3 exponentes del muralismo mexicano es José Clemente Orozco. A partir de la Revolución, uno de los principios que rige la política internacional de México es el respeto a la autodeterminación de todos los pueblos.